Tienen Lucas abierto capítulo 2. En unos momentos vamos a leer ahí un pasaje y evidentemente la fecha es propicia para hablar de lo que quiero hablar, que es acerca de la Navidad o celebrando la Navidad. Como ustedes saben, es una de las fiestas más celebradas o una de las fechas más celebradas en toda la cristiandad. Allí donde hayan creyentes, esta fecha es muy importante y todo el mundo está celebrando la Navidad. La Navidad, como ustedes sabrán, y si no lo saben, lo aprenden hoy, procede de una palabra en latín que es natividad, que significa nacimiento. Y evidentemente para toda la cristiandad hacemos alusión al nacimiento ¿de quién? De Cristo. Y saben, mucho se ha dicho acerca de la Navidad. Hay seguidores y hay detractores también acerca de la Navidad. Y aún tristemente entre los círculos cristianos a veces corren ciertas información que no se ajustan a la verdad, pero que de alguna manera está condicionando un poco el significado que muchos tenían acerca de la Navidad. Hay personas que dicen que esto evoca o hace alusión a una fiesta pagana, algunos lo dicen por ahí también. Y no vamos a entrar en detalles sobre esto porque no merece la pena, solamente quiero decirles que el origen de esa corriente de pensamiento tiene que ver con un movimiento que se levantó hace mucho tiempo que trataba de desacreditar la encarnación de Cristo, el hecho que Dios se hiciera carne, como dice la palabra, y habitara entre nosotros. Él es el Dios Emmanuel, Dios entre nosotros. Toda esa serie de información, de leyendas y fábulas que se oyen por ahí acerca de la Navidad, el trasfondo de todo eso, hermano, es tratar de desacreditar la encarnación de Cristo. Y esta es la influencia que está generando aún en los medios cristianos, que muchos tienen hasta las reservas o sienten cierto reparo de decirle a los demás feliz Navidad. Ya hasta se cortan un poco porque esta es la información errónea que han entrado en sus mentes a raíz de toda esta serie de cosas que les dan hasta cierto reparo, sencillamente el decir feliz Navidad. Pero quiero que ustedes sepan, hermanos, que desde finales del siglo II de nuestra era, la cristiandad ya celebraba el nacimiento de Cristo. Por darle un dato interesante, uno de los llamados patriarcas de la iglesia o padres de la iglesia, que fue Crisóstomo, si alguien quiere apuntar el nombre para ponérselo a su hijo, lo puede hacer. Crisóstomo, él fomentó ya desde el año 300 y pico la celebración del nacimiento de Cristo. Incluso Martín Lutero, que algunos parece que tienen cierta aversión al árbol de Navidad, que si eso es una historia pagana y toda esta serie de cosas. Martín Lutero, que fue, ¿quién no conoce de Martín Lutero? Uno de los grandes reformadores de la fe cristiana. Al ver una noche estrellada, dice que él fue a su casa y agarró un árbol y lo adornó de velas, porque dice que representaba la majestuosidad de la creación de Dios. Y así pudiera seguir hablando de otros datos que nos hablan de la importancia de celebrar el nacimiento de Cristo. Vamos a ver, hermano, si celebramos la muerte, si celebramos la resurrección, si celebramos la segunda venida de Cristo, ¿no vamos a celebrar la primera cuando Él vino? ¿No vamos a celebrar el hecho de que Cristo vino a este mundo? Mire, en torno a la Navidad se han levantado tantas ideas, teorías y fábulas y leyendas de las que haríamos bien no prestar atención, porque lo único que hacen es desviar nuestra atención del verdadero sentido de esta fecha para todos los cristianos. Lo triste es que perdemos mucho tiempo y esfuerzo en cosas que son irrelevantes. Por ejemplo, es que Cristo no nació el 25 de diciembre. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si no fue el 25 de diciembre y fue el 4 de abril o el 5 de mayo o el 20 de enero? ¿Cuál es el problema de eso? El hecho que nadie puede negar, ni aún la historia, es que Cristo vino a este mundo. Y por eso contamos el tiempo antes y después de Cristo. La misma historia de la humanidad confirma, testifica que Cristo estuvo en este mundo. Sin embargo, qué triste ver incluso los creyentes. No, es que no fue el 25. ¿Es que acaso lo importante es la fecha que Él nació? O el hecho de que nació. Hermano, es como si cuando en Semana Santa estuviéramos discutiendo si los clavos que atravesaron los pies o las manos del Señor eran nuevos o estaban oxidados. Si la cruz donde lo clavaron era una cruz tipo T, que las había en aquel entonces, o Jesús cargó solo con una viga de madera amarrada a su brazo.
Si nos ponemos a discutir en esas cosas irrelevantes, corremos el riesgo de perder el verdadero significado, por ejemplo, en ese caso, de lo que representó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿O no lo creen ustedes así, hermano? Perdemos demasiado tiempo en cosas irrelevantes, absurdas, que no tienen sentido. Fue un hecho que Cristo vino a este mundo. ¿Sí o no, hermano? Lo dice la Escritura. Fue un hecho que Cristo murió en el Calvario y dio su vida por nosotros para redimirnos, hermano. Así que les animo, no perdamos tiempo en cosas irrelevantes. No permita que esa serie de información absurda llene su mente al punto de apagar ese gozo que representa celebrar el nacimiento de Cristo. ¿Qué representa para un cristiano la Navidad? La Navidad es la mayor manifestación de amor de parte de Dios hacia la humanidad. Esa es la Navidad. Para un creyente debe ser eso. Para muchas personas allá afuera representa fiesta, comida, regalos, viajes, vacaciones y tantas otras cosas, que no digo que sea malo todo eso, pero más allá de eso, la Navidad representa la mayor manifestación de amor de parte de Dios hacia la humanidad. ¿En qué sentido? Dios se hizo hombre y vino a morir a este mundo por nosotros, para salvarnos, para reconciliarnos con Él, para ponernos en paz con Él. Y si hay un pasaje que resume esto totalmente, es Juan 3:16, que la mayoría de ustedes conocen de memoria. De tal manera que dice, amó Dios al mundo, que dio, que envió a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros. Y si creemos en Él, seremos salvos. Ese es el mensaje central de toda la Biblia. Y de ello nos acordamos cuando estamos en esta fecha. Ya pase Navidad, nos seguiremos acordando de Él y de ese nacimiento. Sea el mes de febrero, marzo y así hasta volver a diciembre, el creyente tiene la responsabilidad, el gozo, el privilegio de estar reviviendo, por decirlo de alguna manera, ese hecho glorioso. Cristo vino a este mundo para salvarnos y ponernos en paz con Dios. ¿Cuál debe ser mi actitud como parte de esta celebración? Leamos lo que dice Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 8 al 20. Es un pasaje muy conocido por todos que nos habla acerca de ese momento tan especial que fue el nacimiento de Cristo. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó, ¿qué? Un ángel del Señor, y la gloria del Señor, escuche bien, y la gloria del Señor los rodeó ¿de qué? No hubo tinieblas, no hubo oscuridad, sino en medio de la noche un gran resplandor, probablemente hasta más fuerte que el propio sol. Igual que cuando Pablo iba camino a Damasco, Saulo iba camino a Damasco, que al mediodía dice que una luz tan fuerte tuvo que ser más fuerte que el sol, ¿verdad? La gloria del Señor les rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente, ¿qué fue lo que apareció de acuerdo al versículo? Una multitud. ¿Saben cuánto es una multitud? Mucho. La Nueva Traducción Viviente dice ejércitos celestiales. Miles, cientos, millares. ¿De qué? De las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Yo me pregunto, hermano, ¿no es esto una celebración? Por todo lo alto, desde el mismo cielo, es una celebración de que vino el Salvador. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ni siquiera en ese momento ya las ovejas fueron lo importante. Porque ¿qué estaban haciendo ellos en ese momento? Guardando las ovejitas, lo que dice guardar la vigilia de la noche, hace referencia a que estaban protegiendo el ganado en la noche. Pero cuando sucedió aquello, vamos a ver eso que los ángeles nos han dicho. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos, escuche bien, todos los que oyeron
Se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores tristes y amargados, ¿dice eso? No, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Hermanos, no podemos permanecer indiferentes. No podemos permanecer en un estado de incredulidad. No podemos centrarnos en una fecha como esta y pasado esta fecha también, en todos los meses del año, con respecto al nacimiento de Cristo. Como digo, no podemos permanecer indiferentes o incrédulos o centrarnos en cosas que realmente no son importantes. Es bueno una comida en familia, es bueno un regalo y toda esa serie de cosas. Pero más allá de todo eso, la actitud que debe haber en nuestro corazón, entre otras cosas, y de acuerdo a lo que hemos leído, es gozo. Gozarnos. Como dice el ángel, dice, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran gozo, dice la escritura. Alex lo pronuncia mejor que yo. Yo sigo arrastrando la S para todos lados. Nuevas de gran gozo. Y eso representa para el cristiano. El día que Cristo vino al mundo fue una noticia de gran gozo que hasta el día de hoy prevalece. Los pastores fueron sorprendidos por una manifestación de la gloria de Dios. Eso es lo que hemos leído hace un momento. Yo trato de imaginar por un momento, no lo dice la Biblia, pero uno trata de imaginar cómo sería aquella noche, un día aparentemente normal de aquellos pastores. No sabemos si fueron 2, 3, más de uno era, porque dicen los pastores. Pudieran ser 3, 4, 5 pastores reunidos allí en la noche alrededor del fuego mientras su ganado estaba protegido. ¿Cuál sería la conversación de esos hombres? Oye, hace frío hoy, dirían algunos, ¿no? O algunos dicen, no sé, pero siento algo diferente esta noche. Da la sensación de que esta noche, no sé, hay una inquietud en mi corazón, no sé qué cosa más rara tendré. Dice, oye, pues yo también siento algo parecido. Yo creo, hermano, por lo menos trato de creer que fuese así esa noche. ¿Sabes por qué? Porque ante un momento previo de lo que Dios va a hacer en tu vida, tú no te has levantado con una sensación un día, no sé, hay algo que siento en mi corazón, no sé lo que es, no te lo puedo ni siquiera explicar con palabras. Tengo una inquietud y a lo largo del día sucede algo, hay un acontecimiento que tú sabes que viene de parte de Dios. Yo quiero creer, no lo dice la Biblia, quiero hacer una clara distinción en esto, pero quiero creer que fue así, que esa noche que aparentemente iba a ser una noche normal, común y corriente, como la de todas las noches, aquellos pastores alrededor de un fuego, mientras cuidaban su ganado, comenzaron a conversar en esas cosas. Hay algo en el ambiente, siento algo. Y probablemente mientras estaba en medio de sus conversaciones, aparece aquel ángel trayéndole esa noticia. La primera reacción fue porque tuvieron miedo, pero pónganse en su lugar. En el campo, oscuridad total y de buena a primera, ¿qué hace usted? Ellos sintieron a primera instancia y el ángel les dijo, hey, no tenga. Lo que yo les voy a traer, las noticias que les voy a dar, va a provocar un gozo en su vida. ¿Gozo por qué esa buena noticia? ¿Porque va a haber mucho pasto el año que viene? ¿Porque las ovejas van a engordar bastante? No era esa clase de noticia. Ellos se iban a gozar porque había nacido el Salvador del mundo, el Mesías, aquel que por cientos de años fue tema de conversación en el pueblo de Dios. Porque, hermano, esto no era una novedad para ellos. Ellos esperaban la venida de su Salvador, del Mesías. Y de generación en generación, padre a hijo, iba anunciando que había una promesa que un día vendría el Salvador. Y aquella noche especial, aquella noche diferente al resto de las noches, esos ángeles trajeron una noticia tan esperada durante tantos años. Nació el Salvador, ha llegado el Salvador, el Mesías, el Libertador, había llegado a este mundo. Navidad es un tiempo donde recuerdas que el gozo de tu vida está en Dios, hermano. Aquella noticia provocó gozo en su vida. ¿Qué es lo que provoca el gozo en nuestra vida? ¿Algunas cosas ocasionales que pasan? ¿Qué tipo de gozo provoca Dios en nuestra vida? Cuando la Biblia nos llama una y otra vez a regocijaos en el Señor, a gozarse en el Señor. En estos momentos
especiales de Navidad, nosotros tenemos que recordar, y vuelvo a repetir, que el gozo de nuestra vida está en Dios. No está en una comida especial, no está en un regalo, no está ni siquiera en ver toda la familia junta y reunida, que eso es algo muy bonito, hermano. Pero más allá de eso, el gozo de nuestra vida debe estar en Dios. Él debe ser el motivo de nuestro regocijo. Y cuando llegamos a esta fecha, hermano, debemos recordar ese gozo en lo que Dios ha hecho por nosotros, en que por medio de Jesucristo hemos sido reconciliados con Él, tenemos paz para con Dios. Incluso el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en eso, alégrate en eso. Ese debe ser el gozo del creyente y una de las actitudes que nosotros debemos tener en estas fechas tan especiales. Regocijarnos en el Señor. El apóstol Pablo lo repitió a los filipenses: regocijaos, otra vez os digo, regocijaos en el Señor. El gozo del Señor en nuestra vida. Bueno, pero tan importante es eso, sí, hermano, tan importante es. ¿Puedes abrir la puerta un poco? No sea que me dé un... Está haciendo calor. Es el espíritu, como dice aquí el amigo. ¿Saben? Yo no sé si usted lo ha observado, yo sí lo he observado. Tal vez usted diga, bueno, eso es normal aquí. Para nosotros no es muy normal, pero... La hermana Tere hizo casi un recorrido de todo lo que estamos viviendo en la sociedad cuando oraba al Señor. La guerra en Ucrania, siempre ha habido guerras, pero la más actualizada ahora mismo, la pandemia y toda esta serie de cosas, eso ha creado como una nube negra. Hermanos, la desinformación, cuando digo desinformación, le estoy hablando información que no es real. Negativismo de conversaciones, actitudes de personas, pareciera de alguna manera que eso está creando en estas fechas también, aún en medios cristianos, como un sentimiento de tristeza, un sentimiento de pena que quiere opacar el gozo que representa la Navidad. Y justamente les decía hace un momento, casi nadie, feliz Navidad. Yo recuerdo años atrás, hermano, en las calles, allí en Canarias, todavía no había llegado diciembre y ya está todo el mundo, ¡feliz Navidad, próspero año nuevo! ¿O no? Usted lo habrá notado incluso en su móvil que muchas personas por esta fecha, ¿verdad?, empiezan a mandar ese WhatsApp y tal. Yo no sé si es que ya nadie se acuerda de mí, pero pocos he recibido yo. Igual a ustedes los han llenado, pero ya no se ve tal. Sí, algunos, 2, 3, 4 personas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué ese sentimiento de tristeza, esa nube negra que está cubriendo la sociedad? Sabemos que el pecado, sabemos que el enemigo, pero ¿y en el pueblo de Dios? ¿En el pueblo de Dios también? Que a muchos les da vergüenza decir feliz Navidad. ¿Y sabes por qué? Porque hemos dado oído a toda esa serie de leyendas y fábulas que se oyen por ahí acerca de lo que representa la Navidad, que si está evocando a una fiesta pagana y toda esta serie de cosas. No, hermanos. El gozo del Señor Navidad son buenas noticias que debe provocar gozo en nuestra vida. Y Satanás, el diablo, como buen ladrón que es, quiere robarle el gozo al pueblo de Dios, la alegría al pueblo de Dios, la dicha de disfrutar la vida de Cristo en nosotros, hermano. Él quiere robarnos eso y Él lo hace a través de toda esta serie de bulos, de malas informaciones, a través de todo que pongamos la atención en todas las cosas horribles que están sucediendo en el mundo. Y es verdad que sucede, pero ya eso nos lo decía la palabra. ¿O es una novedad para nosotros, hermano? No es novedad la guerra, no es novedad el hambre que hay en muchos sitios, no es novedad la violencia, no es novedad los crímenes. Todo eso está sucediendo, pero el creyente tiene que poner su mirada, puestos los ojos ¿en quién? Dígalo, en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Eso es lo que dice la Escritura. Así que llegado este momento, recuerde que usted debe gozarse en Dios. Él es el motivo de nuestro gozo. El gozo de tu vida está en Dios. Y cuando aquellos ángeles aparecieron, aquel ángel apareció, le dijo, les voy a dar buenas noticias, pero las noticias que les voy a dar va a provocar un gozo indescriptible en ustedes, el gozo de la venida del Salvador. ¿Tienes a Cristo en tu vida, hermano? Parece que algunos habrá que decírselo en privado. ¿Tienes o no tienes a Cristo en tu vida? Si es así,
gózate, alégrate. Pero es que tengo este problema, sí, y mañana tendrás otro. Y el mes que viene te va a aparecer otro problema y otra dificultad. Pero lo más importante es que tienes a Dios en tu vida, la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, que vas camino a una ciudad celestial. Eso es lo más importante. Y que durante todo este tiempo de tu peregrinaje en este mundo hay alguien que te acompaña fielmente. Hay alguien que no te rechaza, que no te dice tú no sirves para nada. Ese es Jesucristo que está a tu lado, dándote el valor que tú mereces, dándote la paz que necesitas, dándote las fuerzas que necesitas para seguir avanzando en esta vida. Eso que debe provocar en nuestra vida: gozo, gozo, gozo. Y gozo no significa que voy a estar riéndome las 24 horas del día. Gozo es esa seguridad interna de que mi vida está en las manos de Dios. Esa paz que está por encima de la circunstancia que yo esté viviendo en ese momento. Puede ser que no me ría tanto, puede ser que el problema me esté golpeando una y otra vez, pero más allá de eso está mi seguridad en Dios, el gozo de mi salvación, que es mi fortaleza, la salvación que Cristo me ha dado. Amén, hermanos. Recuerda la fidelidad de Dios también. El ángel les dijo que os ha nacido hoy. Para ti y para mí, probablemente en aquel momento, en esa situación, no representará mucho, pero como he mencionado hace un momento, la venida de un Salvador era una profecía, era una palabra dada por Dios al pueblo de Israel, que durante muchos tiempos, muchos años, generaciones completas estaban esperando. Dicen que los profetas indagaban cuándo sería ese tiempo, investigaban a través de las escrituras conocidas de aquel entonces, cuándo será que vendrá ese Salvador. Y como dije hace un momento, era tema de conversación de padre a hijo. Esperamos al Mesías, esperamos al Salvador del mundo. Y durante años, generaciones, esa profecía estaba ahí en espera hasta que llegó una noche. Y en medio de un esplendor de la gloria de Dios, un ángel dijo: llegó el momento, ha llegado la hora. El Salvador ha venido. Dios cumpliendo su palabra. Porque Dios es fiel y se abrió el camino de esperanza no solamente para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, un camino de esperanza para todo hombre por medio de Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Porque no hay otro Salvador sino Cristo. Hechos 4:12 nos dice eso. Por lo tanto, en esta fecha nos gozamos. Celebramos el nacimiento de Cristo. Me da igual si fue el 25 de diciembre o el 4 de abril. Da igual. Cristo vino al mundo y nadie lo puede negar. Y ese es el gozo de nuestra vida. Recordamos la fidelidad de Dios y agradecemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Porque el ángel les dijo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. No es Buda, no es Alá, no es ninguno de estos diosesillos paganos que se han levantado. Es Cristo Jesús, el Salvador de este mundo, hermano. Y el hecho de que haya un Salvador implica que nosotros estábamos en una condición, y usando los términos bíblicos, de perdidos. Estamos en una condición de muertos espiritualmente, de esclavos, en este caso al pecado, ajenos a la vida de Dios. Esos son los términos que emplea la Biblia para hablar de nuestra condición antes de conocer a Jesucristo. Pero vino el Salvador y nos rescató, nos liberó, nos perdonó. Amén, hermanos. Por eso, y todo ello a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Él vino para salvarnos y darnos vida eterna, para libertarnos del pecado, para darnos una vida en abundancia, como dice la Escritura. Y hermanos, la salvación no es algo que un día disfrutaremos. La salvación la disfrutaremos plenamente un día, pero la salvación se disfruta desde el momento que tú le das tu vida a Jesucristo. Comienzas a vivir y a experimentar la salvación de Dios. Y estaremos en toda su plenitud cuando estemos en la presencia del Señor. Y por todo ello, Jesús no dijo: mira, alégrense cuando se mueran y se den cuenta de que van al cielo. No, no. Jesús dijo: regocíjense, pero desde ya, de que vuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Ya son salvos, han creído en mí, me han recibido, son salvos. La salvación comienza el día que le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero Navidad es algo más. Navidad también es tiempo de compartir.
No una comida solamente, tiempo de compartir esas buenas noticias que aquel ángel le trajo a aquellos pastores. ¿Qué les dijo el ángel? Les dijo que había nacido un Salvador. Y esa noticia fue la que ellos fueron corriendo a compartir. En el verso, nosotros podemos leer en el verso 17, y al verlo, ¿qué fue lo que hicieron? Se callaron la boca. Ah, mira qué bonito el chiquillo. Oye, mira qué pena que está. No, no dijo eso, sino y al verlo dieron a conocer, hablaron, compartieron lo que se les había dicho acerca del niño. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos un mensaje que hemos recibido de parte de Dios, no de un ángel, de parte del Dios mismo. Vayan y prediquen este evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y Navidad no solamente nos recuerda el nacimiento de Cristo, no solamente nos recuerda la fidelidad del Señor, no solamente nos recuerda que Él murió en una cruz. Navidad nos recuerda que tenemos el deber, el privilegio de decirles a otro: nació el Salvador, Cristo vino a este mundo. Y no solamente eso, hermano, algo más, y con ello estoy terminando. Navidad nos recuerda que tenemos que tener una actitud de vida. ¿Qué tipo de actitud? Una vida de adoración y una vida de alabanza. Verso 20, y volvieron los pastores, ¿haciendo qué? Glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Dios impacta en nuestra vida, lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos lleva a experimentar en nuestra vida. El solo hecho de que ya Él esté en nosotros debe provocar en nosotros una actitud de vida, adoración y alabanza. Por encima de mi problema, por encima de mi dificultad, por encima de que las cosas no me vayan como yo quiero que me vayan. ¿Saben qué? Adoración y alabanza. Esa es una manifestación que debe haber en la vida de aquellos que han conocido al Señor. Tristemente, parece a pensar por un momento, a lo largo del día, cuántas cosas nos suceden que no nos gustan, cuántos contratiempos, cuántas dificultades, cuántas quejas salen por nuestra boquita. ¿Cuántas palabras de desánimo hacia nosotros mismos sale por nuestra boquita? Esto no se va a arreglar, esto no tiene solución, yo no sé qué va a pasar y tantas otras cosas. Pero seamos conscientes, y vuelvo a repetir esta expresión, que más allá de mi circunstancia, más allá de mi problema, hay alguien que es el Salvador del mundo, que es Cristo, que está en mi vida, que tiene control de mi vida, y eso debe hacer que yo reaccione. ¿De qué manera? Señor, te alabo. Te glorifico, no entiendo lo que me está pasando, no sé por qué me está pasando esto, pero igualmente, gracias Señor, porque una cosa sé, tú tienes el control de mi vida. Lo que sucede es posible que me esté sorprendiendo a mí, pero a ti no te sorprende, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Por eso, Dios, aunque no entiendo, gracias. Te alabo, te bendigo porque tú eres Dios por sobre todas las cosas. Te alabo y te bendigo porque tú eres mi Salvador. Te alabo y te bendigo porque el gozo que tú me das, la seguridad, la convicción de que estás en mi vida es lo que me ayuda a seguir adelante. Por encima de los sinsabores de la vida, de los fracasos, de las decepciones y de tantas otras cosas que podamos vivir. Eso es Navidad, hermano. Eso es Navidad. Por lo tanto, concluyo en esta hora, no sientas miedo, no sientas confusión o tristeza por celebrar a Cristo y desearle a todo el mundo una feliz Navidad. Y cuando te vengan todo ese tipo de informaciones basadas en leyendas, en mitos y en fábulas, rechaza eso. Porque detrás de todo ese movimiento aún hay hermanos que en sus buenas intenciones por tratar de ayudar, lo que están favoreciendo es ese movimiento que trata de desacreditar la encarnación de Cristo, el hecho de que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros celebramos la Navidad y es un tiempo de celebración, valga la redundancia. Los ángeles, millares de ángeles, imagínense, el resplandor de la gloria de Dios, menuda celebración
Hombres movilizándose desde Oriente, siguiendo una estrella para ver qué había sucedido. Simeón, si no recuerdo mal, aquel que estaba en la puerta del templo, que no quería morirse hasta ver al Salvador, cuando fue a los 40 días, José y María llevaron al niño al templo, que dijo a aquel hombre: gracias, Señor, porque mis ojos han visto tu salvación. ¿No es eso celebración? Es celebración, hermano. No querramos ser más bíblicos que la Biblia. Celebremos el nombre de Cristo, así como celebramos su muerte, así como celebramos la resurrección y segunda venida. Celebremos que Él ha venido a este mundo. Gocémonos en Dios, no en la festividad en sí, sino en Dios, recordando y agradeciendo su fidelidad, agradeciendo su sacrificio, compartiendo con otros el gozo que representa el que Cristo haya venido a este mundo y llevándonos a un nivel mayor de adoración y de alabanza al Señor.